telemática, lo esperábamos aquí con el cafecito Águila, pero bueno, nos vía telemática. El movimiento que usted dirige, Pensamiento Ecuador, hoy ya está en camino para legalizarse, porque ya políticamente, estructuralmente, creo que ya ha caminado o está caminando en todo el Ecuador. Muy buenos días, mi querido John. Un saludo, pues, Carlos Julio, a la distancia. La razón por la que no pude estar ahí, mi querido John, es porque estoy en los Estados Unidos. Si no, pues con mucho gusto estaría tomándome ese cafecito en tan grata compañía. El, Hay que tener cuidado, Galo, dónde se deposita la plata ahora en Estados Unidos, con tantos bancos que están cerrando. Bien. la crisis financiera recién está empezando, porque no se ha visto una caída de bancos así desde el 2008. Ese es un tema importante. Entonces, es un tema serio. Bueno, contestando su pregunta, mi querido John, efectivamente el trámite está en camino. La estructura del movimiento Piensa Ecuatoriano está ya organizada, coordinada, y nosotros creemos fielmente, pues, que el Consejo Nacional Electoral dará paso, pues, a la formación del movimiento, pues siguiendo lógicamente los pasos correspondientes. Ujú. Bien, usted acaba de tocar con el doctor Emanuel el tema que en los Estados Unidos está haciendo noticia de primera plana y preocupante en los sectores económicos. Y parece que en Latinoamérica, o por lo menos en el Ecuador, está pasando como una noticia desapercibida. Y qué más que están ustedes dos que conocen de economía. Tenemos que tener precaución con lo que está pasando en los bancos norteamericanos, con lo que está pasando con los bancos de Suiza, donde ya están habiendo cierre de estas entidades financieras que se supone pues en tremendos países son sólidas, y eso tendrá alguna repercusión con nuestro país, el Ecuador. Sí, efectivamente, la crisis financiera está detonando en este momento desde los Estados Unidos. Han caído ya dos bancos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. El Silicon Valley Bank tiene la característica de ser un banco que apoyaba a los startups, o sea, los emprendimientos de las empresas de innovación y de tecnología. Ujú. El Signature Bank apoyaba también emprendimientos, pero tenía la característica de ser un banco de criptomonedas. Así era. ¿Qué es lo que pasa con estos bancos básicamente? Hablemos del primer caso, el del Silicon Valley Bank, que es el caso Sonado. digamos, el más sonado, ¿no? Ujú. Este banco tenía 230 mil millones en activos hasta hace algunos días. En un paso de 1 o 2 días, termina con un saldo negativo de 1.000 millones casi, 958 millones exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era el perfil de los clientes de este banco? Este banco tenía clientes con un depósito promedio de 4 millones de dólares. El banco comenzó, pues, lógicamente por su capacidad, por su liquidez, comenzó a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y se le vino una subida muy violenta de las tasas de interés de parte de estos bonos, además de una fuerte inflación, lo cual lo hizo moverse de lo que normalmente en la industria es la media de activos en valores de renta fija que deben tener estos bancos. Normalmente la media es 24%. Estos bancos comenzaron a tener, el Silicon Valley Bank comenzó a tener el 55% de sus valores en renta fija. Es decir, se arriesgó demasiado teniendo estos bonos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues al subir mucho estos bonos, estos, al subir mucho, perdón, la tasa de interés de estos bonos, impactó directamente al sector tecnológico, que en una primera fase de su emprendimiento, en la primera parte,
necesita tener una inversión fuerte. Entonces ellos se financiaban con el Silicon Valley Bank. Cuando el Silicon Valley Bank comenzó a subir las tasas de interés, cuando ya no podían financiarse, comenzaron a tomar de sus propios depósitos. Pero ahí es cuando el banco comienza a trastabillar. Y el banco, la primera idea con la que sale es que es de emitir acciones. Bueno, primero vende estos bonos y vende alrededor de 21.000 millones de estos bonos que había comprado y tiene una pérdida de 1.800 millones de dólares. Imagínense esa cantidad. Para cubrir su desfase, emite además acciones por 2.250 millones de dólares, lo cual trae la desconfianza completa de todos sus clientes. Y en esa línea, la gente, los clientes que tenían cuentas grandes, porque como le digo, el promedio del depósito era 4 millones de dólares, comienzan a sacar el dinero por esta pérdida de confianza. Pues a partir de ahí le pasa algo similar al Signature Bank, con quien también tenían relaciones, y se caen estos bancos. ¿Qué hace la Fed acá en los Estados Unidos? La Fed dice, bueno, vamos a garantizarle los depósitos a todos los que están acá y trata de contener esta corrida de dinero que se da. Pero la realidad es que muchos clientes, por ejemplo, Flow Health, de una juguetería, ¿no? Un Starbucks de juguetes muy tecnológicos, tuvo que vender sus inventarios con un descuento enorme para tratar de pagar sueldos, porque los cogió en un momento complejo a todas las digamos, a todos los clientes, y eso generó la debilidad y la preocupación de parte de todos ellos. Bien, le voy a dar paso al economista Carlos Julio Emanuel, pero yo sí quisiera, antes de darle paso, solamente una inquietud, Carlos Julio, a usted y al economista Carlos Cabanilla, en su orden. Estaba escuchando el nerviosismo financiero que hay en los Estados Unidos, no de ahora, esto ya viene de algunos años, y que de una u otra manera Donald Trump pudo sortearlo. Joe Biden se ha agravado la situación. Este debacle, o cómo se le puede llamar, yo no soy experto en finanzas, convulsión financiera en los Estados Unidos, que sigue siendo un poder, aunque hoy parece que lo está superando la China, ¿puede perjudicar a países dolarizados como Ecuador o no? No, el contagio viene siempre por el lado de la banca. Cuando en el 2008 hubo una crisis financiera que afectó a buena parte del mundo financiero, es porque se había invertido en hipotecas de pésima calidad. Esas hipotecas se vendieron en Estados Unidos y se vendieron en Europa. En Ecuador no pasó jamás nada. se vendieron, por eso acá en Ecuador la banca no sufrió y cuando para los nada. Estados Unidos tuvo que vender sus propiedades, bienes de raíces, realmente a bajos costos, y mucha gente aprovechó en comprar. Ese es un ciclo que se da siempre en Estados Unidos. Eso no es efecto. En lo de ahora, lo que está mencionando Galo. Silicon Valley Bank estaba más que nada dedicado al tema tecnológico. Y acá en el Ecuador la banca nuestra no está en ese tema. Así como no estuvimos en las hipotecas baratas, no estamos en ese tema. Bueno, qué bien. Pero tú decías algo que vale la pena comentar, y es la política de Biden, que siguió a la política de Donald Trump. Trump tuvo que gastar una buena cantidad de dinero para enfrentar el problema del COVID. Sí. Recordemos que le mandaba cheques a todos los ciudadanos, creo que eran $2,000. $2,000. Después vino Biden. Aquí Lazo nos ponía impuestos. Al revés. Después vino Biden y puso una ley que se aprobó hace unos pocos meses, que se llamó la ley antiinflacionaria. Es curioso que tú quieras combatir la inflación gastando más plata, Galo, pero eso fue lo que hizo Biden. Claro. Así es. Lanzó una ley que gastó $270,000 millones más para supuestamente enfrentar la inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que ha tenido un proceso inflacionario grande Estados Unidos, el más alto de los últimos 10 años.
Y la forma de atacar la inflación, que eso sí sabemos los economistas, por la vía monetaria es suba la tasa de interés, Así. que es lo que ha estado haciendo la Reserva Federal últimamente. Esa es la causa de los problemas bancarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque después de la crisis del 2008, la Reserva Federal decidió ayudar a la banca regalando la plata de la Reserva Federal. Y cuando digo regalando, los préstamos eran al 0%. Imagínate si a ti te ofrecen plata al 0% de interés. La banca se acostumbró a vivir con un fondeo para sus préstamos y operaciones al 0%, pero ahora viene Biden, que ha ayudado a crear la inflación, y su banco de la Reserva Federal sube la tasa de interés. Se acabó el fondeo del 0% y los bancos comienzan a tener este apriete de liquidez, que es lo que ha afectado en Estados Unidos en la actualidad. Entonces, el problema lo causa Biden, y la solución que él da, en lugar de ayudar, complica. Ahora, yo creo que la Reserva Federal, Galo, va a hacer lo posible para que no haya el contagio y no se produzca un efecto dominó. Tú que estás allá seguramente tienes información más actualizada. Sí, efectivamente, se estaba proyectando subir las tasas de interés en un 0,75% más. Y ya han considerado que puede ser un 0,25 nada más, o en su efecto no seguirla subiendo. Ese es el análisis en el que se encuentran ahora, porque están conscientes, usted ha hecho, mi querido amigo, digamos como siempre, el análisis preciso. Efectivamente, la inflación generó estas altas tasas generó estas políticas también de la Reserva Federal de subir las tasas de interés, y eso descolocó pues realmente a los bancos que tenían estos mecanismos. Y es así que hoy por hoy ya están considerando no seguir con esa política. Les toca asegurar los depósitos. En este momento prácticamente existen 620 mil millones de dólares, 620 mil billones de dólares de activos de los bancos que los bancos tienen en renta fija y que están bajo esta misma circunstancia, porque invirtieron con una tasa, la tasa subió y pueden estar en riesgo, están en un riesgo, y eso es lo que tiene que manejar, ese es el desafío que tienen las autoridades monetarias acá en los Estados Unidos. Bien, 9 de la mañana con 19 minutos. Antes de ir a otro tema ya local que quiero tocar con el doctor Galo Cabanilla, quería también aprovechar que esto es primera vez, me vino una información sobre el Centro de Finanzas, Tecnología y Emprendimiento, y me quedé sorprendido ver que ahora nunca pensé que pudiera ser cierto. El mundo de la realidad virtual sigue creciendo según una investigación llevada a cabo por este organismo, el Centro de Finanzas Tecnológicas y Emprendimiento. Dice que hay movimientos donde se venden parcelas virtuales. Parcelas, para mí es nuevo esto, primera vez que escucho, de 96 por 95 milímetros. Y estas parcelas pueden llegar a costar hasta de 15,000 a 50,000 y 166,000 dólares. Y hay un movimiento por más de 350 millones. Eso es solamente en el exterior, o también puede llegar aquí al Ecuador, Galo Cabanilla. Bueno, estos escenarios son propios del metaverso. El metaverso es un espacio virtual en donde se desarrolla donde se puede desarrollar una vida paralela. Nosotros en la universidad usamos el metaverso para lo que son las conferencias, los encuentros virtuales, foros, etcétera, que son muy distintos. Por ejemplo, un libro, usted ya no necesita lanzarlo en un auditorio en donde esté físicamente todas las personas. Usted lo puede lanzar en el metaverso, y en ese metaverso usted puede tener a gente que está en distintas partes del mundo, inclusive, a través de su avatar y su participación. Incluso le pueden hacer preguntas, etcétera. Entonces, estas parcelas se dan, o este
este esquema, este modelo de negocio se da básicamente porque están invirtiendo en espacios donde se aspira a generar más negocios. Son espacios virtuales realmente, es cierto, y funcionan así, pero es la nueva confianza que se va teniendo en las realidades virtuales, en los temas, en el blockchain, por ejemplo, en el sistema financiero está muy en boga el blockchain, que básicamente es un dinero digital que se va registrando y es de donde partió el primer concepto de lo que hoy por hoy son las criptomonedas, que al principio pues generaba mucha desconfianza. Bueno, se ha hecho mucho sobre las criptomonedas, sin embargo van avanzando, ¿no? Y ya este banco, por ejemplo, el que le comentaba yo, el Signature Bank, tenía el otro banco que ha caído, también era un banco de criptomonedas. Entonces, Oiga, ¿y la criptomoneda no se ha venido para abajo con este problema? Se ha caído. bueno, como todo, ¿ah? Como todo se ha visto afectado, hasta el petróleo se vio afectado por este asunto. Y la razón es porque la gente prefiere liquidez a tener el dinero puesto en los bancos. Y los bancos, o la forma como le podría afectar y como le está afectando, de hecho, a los bancos hoy por hoy en el Ecuador, es esa falta de acceso a líneas de créditos que los abastecen a ellos, a los bancos nacionales también, y por ahí es donde los bancos tienen que tomar sus precauciones para que no haya un efecto contagio, porque efectivamente, como lo mencionó Carlos Julio, en el Ecuador, lamentablemente, también debo decirlo, no hay bancos que estén dedicados a impulsar las startups, los emprendimientos de innovación y tecnología. Quiero dejar en claro también para la gente que nos escucha que el banco no quiebra por apoyar a empresas de innovación y tecnología. El banco quiebra por otros temas financieros que pudieron haber sido, digamos, haber afectado al banco, aun cuando se hubiera dedicado a cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Doctor Emanuel. Sí, en realidad los bancos nunca quiebran por problemas de solvencia, quiebran por liquidez, por falta de liquidez. Porque como es bien sabido, los bancos se nutren de los depósitos de la gente, tuyos, de René, que son depósitos a la vista, que le cuestan al banco 0%. El 90% de esos depósitos los usan para prestar a plazo. Y a buen interés. A diferentes áreas de la actividad económica. Cuando la gente tiene dudas de un banco y quiere reclamar su plata y van a tocarle la puerta, se enfrentan a la triste realidad que los bancos no tienen la plata de ellos guardada en ninguna caja fuerte, sino que está prestada. Entonces no hay cómo devolverla. Entonces por eso es que un banco puede ser solvente en el sentido que tiene los préstamos colocados muy bien en diversas áreas de la economía, pero no tiene la liquidez para devolverle a la gente cuando va a reclamarle la plata, por el temor de la gente que el banco quiebre. Solo para contestar una pregunta o traspasarles a ustedes una pregunta del ingeniero Carlos Castro. No me dice de qué lugar es. Él dice, ¿cuál sería en los actuales momentos la mejor seguridad para hacer una inversión? ¿Dónde se podría ubicar? Porque él dice, yo creo que no es que se puede tener mucha confianza en tener los dólares en un banco. ¿Cuál sería la mayor? Preguntémosle de Galo Cabanilla, primero, la rentabilidad. yo te contesto también. Bueno, solamente para, digamos, complementar algo importante que mencionaba Carlos Julio. Acá en los Estados Unidos, hoy por hoy existen $1 billón que están sin asegurar, ¿no? Los depósitos generalmente se aseguran, ¿no? En el Ecuador debería haber los encajes bancarios, ¿cierto? Pero en Estados Unidos, y la razón por la que yo mencionaba al principio es que la crisis tiene todavía, digamos, hay una hoja de ruta todavía para esa crisis, es por esta cantidad enorme de depósitos que están sin asegurar. Ahora, con respecto a la pregunta del ingeniero Carlos Castro. Del ingeniero Carlos Castro, pues hoy por hoy realmente en el Ecuador uno tiene que continuar sus negocios como van y
mantener, digamos, tratar de mantener sus depósitos a no tan largo plazo, sino a un corto plazo, un mediano plazo, un mes, a 3 meses, etcétera, si es que tiene dinero para ahorrar o capital de trabajo. Y pues hay que seguir trabajando. El Ecuador requiere mucha dinámica y requiere inversión. Y todos sabemos que invertir en el Ecuador es una inversión de riesgo, pero es nuestro país y es lo que hacemos, lo digo por experiencia propia. Así que un lugar seguro para invertir pues no existe. Yo creo que lo más seguro para invertir siempre son los activos, ¿no? En activos, digamos, no bienes raíces. Activos fijos, en bienes raíces, pero bienes raíces que tengan un potencial de plusvalía, ¿no? Es decir, de que su valor vaya aumentando y también que aporte, que dé un valor agregado a la actividad productiva en la que usted se desempeña. Eso como concepto. Correcto. Doctor Emanuel, ya para que quiero pasar al fondo local. Bueno, lo que dijo Galo es correcto. Lo fundamental es diversificar la inversión. Como se dice vulgarmente, no poner todos los huevos en una canasta. Pero inversión en tierra siempre ha sido bueno, porque hay un lema que dice, ya no están haciendo más tierra en el mundo, ¿no? Es solo la que está. Muy buena, entonces, nunca había escuchado. Es muy buena. Entonces siempre va a subir de precio. El oro es otro de los activos. Eso le iba a decir. Porque cuando uno analiza la historia económica del mundo, desde hace más de 2000 años, están los récords, la gente siempre ha estado buscando cómo invertir en oro. ¿Por qué será? Porque es inmutable. Es inmutable el precio. Y tú ves desde en los últimos 25 años el oro ha pasado, por decirte, de $200 la onza a casi $2000 la onza. Entonces, hay varias alternativas, pero yo le contestaría al ingeniero Castro que hay que diversificar, hay que ser bastante cauto en las inversiones. Y si uno tiene plata líquida y no la quiere invertir en tierra y no la quiere invertir en oro, entonces yo le aconsejo que compre certificados del Tesoro de los Estados Unidos. Como el Tesoro de los Estados Unidos es el que imprime los dólares de Estados Unidos, nunca le va a fallar. Siempre va a tener plata para pagarle. Ahí tiene usted 3 recomendaciones. Ajá. Yo siempre he creído, por ejemplo, en el oro, ¿no? En el oro, más que todo. En la provincia del oro. No, creo en la provincia del oro. Lo estoy diciendo en el oro físico. Tanto es así que yo invierto en oro. Yo compro puro café oro. Ah, bien. Y les brindo los cafecitos. Bien, perdón. Ahora sí quisiera, doctor Emanuel, que le hagamos preguntas local a mi querido doctor Galo Cabanilla, no solamente como economista, como empresario, sino como un líder político. Tenemos el movimiento Piensa Ecuador. En los actuales momentos, lo que está pasando en el Ecuador, en esta incertidumbre política que realmente pone en jaque mate no solo la gobernanza y la gobernabilidad del señor Lasso, sino también empresarial, porque esta es una forma de disparar el riesgo país, que ya está como por 1900 y pico, ¿no? Está en 1600 ahorita. Ah, 1600, gracias por corregirme. Pero ¿eso es alto, no? Es alto, claro. Es alto, ¿no? Porque cuando Lazo asumió estaba por 700, 800. Mire usted, economista, hablemos algo de actualidad. ¿Cómo ve usted la crisis política que está viviendo en estos momentos el país? Tanto el presidente de la República, donde se está en marcha un juicio político, como también los asambleístas, donde ambos sectores, tanto el presidente con una aceptación del 12% y las asambleas menos, con aceptación del 6%. Ya los ecuatorianos queremos que esta gente se vayan a su casa. Eso es lo que quiere. Bueno, yo me incluyo entre ellos. ¿Y qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Puede pasar en el Ecuador? ¿Viene el juicio político o hay la muerte cruzada? ¿O todo esto es, como dice un gran amigo, un gran show? Yo empiezo por el final. Creo que es un gran show. Porque de este show estamos viendo que hablan del juicio político al presidente. Se han pasado semanas hablando de eso y todavía no ingresan la solicitud. Es algo risible. ¿De qué juicio político estamos hablando si no ingresan la solicitud siquiera? O sea, ni siquiera empieza el trámite. Ahora, yo creo que
estas componendas políticas mal hechas, porque al final encontramos pues como resultado tangible la fuga de la señora Duarte. Oh, tremendo. Y ahí pues, El gran y ahí se escape. tejen, y ahí se tejen algunas cosas, ¿no? Y ya vamos a ver qué otras cosas se van a ir tejiendo. Pero en el fondo, el juicio político ni empieza. Entonces, como yo digo, son componendas políticas mal hechas que intentan, por algún lado, cautizar al país. Pero en ningún momento solucionar ningún problema del país. Ahora, hablando en un sentido ya técnico y de gestión pública, un país no se compone de una sola, nuestro país, según la Constitución política, no se compone de una sola función del Estado. Pues una sola función no es la responsable de todo lo que está pasando en el Ecuador. Y no con esto estoy pues justificando a la función ejecutiva que definitivamente tiene una calificación negativa en aspectos de seguridad, de salud, en aspectos de inclusión social, en temas de educación, etcétera. Pero también está la función legislativa, pues todos estos señores que están en sus componendas, pues, porque el país necesita leyes para funcionar. ¿Dónde están esas leyes? ¿Dónde está la labor fiscalizadora que deben hacer a los ministros? Comiencen a llamar a los ministros, pues. Si ellos son también los que no están cumpliendo. Ahí vemos un ministro de Finanzas que viene a querer engañar a toda una sociedad con unas cifras mal sumadas, mal restadas, con unos términos, ahora ya que se inventa, quiere cambiar el PIB por las ventas. Bueno, es una cosa loca ahí, ¿no? Lo que quieren presentar 15.000 millones de inversión social cuando todos sabemos que no es así, porque es el gasto corriente que lo están poniendo ahí. Pagos de sueldo y todo. Entonces, hay una serie de ministros ahí que están pintados, que no sirven para nada. ¿Dónde está la labor fiscalizadora de la función legislativa? Además, las leyes que tienen que generar en el tema de la seguridad, en el tema del IES, etcétera. ¿Dónde está la función judicial, por Dios? Que ahora se amparan en el parte del policía. Ahora resulta que el policía tiene que ser abogado experto, porque ellos no pueden interpretar que vieron a una persona secuestrando o matando o con droga en la mano, pues. Entonces, pues, ahora se justifican y la función judicial entonces se lava las manos también como Poncio Pilato. La función electoral, con estos procesos electorales que todavía dejan algunas inquietudes y dudas. Y la función de transparencia y control social. ¿Qué pasó pues con su participación como actores en los temas de corrupción? ¿Dónde está su participación o su trabajo para lograr la transparencia en el Ecuador? Solamente están dedicados a nombrar, a quitar las decisiones de los anteriores, es decir, a funciones de escritorio, cuando tienen muchas actividades que realizar. Entonces, aquí el Ecuador tiene que estar consciente que son una serie de actores los que no están funcionando. Y no es excusa las componendas políticas mal hechas para cautizar a un país que necesita trabajar, que necesita políticas a largo plazo, que necesita gestiones puntuales en seguridad, salud, educación, en la reactivación económica, aumentando los empleos, etc. Estamos hablando de un país que tiene más del 50% de gente que no tiene un empleo fijo, un ingreso que le permita sostenerse. Entonces, estamos llevando al país a un extremo, ¿no? Y culpando al que se aparezca. O sea, ahora estos señores están dedicados todo el día a ver cómo enjuician al presidente, pero no son capaces de todavía meter la solicitud. Y el resto del tiempo no hacen nada. Entonces les pagamos para que estén en sus componendas, en sus mañoserías, y acá el Ecuador en cambio está abandonado. Le pagamos a ellos y a sus asesores y a sus choferes. Bien, mi querido economista Carlos Julio Emanuel, para finalizar. Bueno, en realidad lo que dice Galo, falta
un poco pasar de la palabra a los hechos, ¿no? La impresión que yo tengo, aquí entrevistamos hace pocos minutos al doctor Eduardo Francolor, que tiene exactamente el mismo criterio que yo he podido ocultar de varias personas, es que el juicio se va a dar, que están perfeccionando el texto de cómo sería la Yo también lo denuncia, creo que se va a dar. la denuncia para que no haya la posibilidad de que la Corte Constitucional inadmita el pedido, John. Ese es mi Es que mi lo va a criterio. dar porque el pueblo ecuatoriano no lo va a soportar. Ya, y están los líderes indígenas están esperando solamente que qué sucede en este pedido de juicio político, cómo, cómo contesta la Corte Constitucional y cuál es el accionar del presidente. Olvídense que el detonante último lo va a darte el poder ciudadano, que yo desde aquí siempre estoy diciendo, se están olvidando del poder ciudadano. Mi querido, ahí tiene la pregunta el doctor Carlos Julio Manuel Galo Cabanilla, para allá, para finalizar. Sí, el poder ciudadano definitivamente va a decidir y va a tener mucho que ver. El poder ciudadano tendrá mucho que ver en esta circunstancia. Vamos a ver qué sucede. Yo siempre, a mí me gusta hablar sobre hechos ciertos y estamos esperando a que se den a que se den ya los pasos y los hechos. Sin embargo, sí es importante decir que el Ecuador no puede esperar eso ahí. Así Y es. todas las funciones deben trabajar y deben actuar porque más allá de estas componendas políticas está el tema de las políticas a largo plazo que un país debe tener para poder seguir funcionando no obstante estas situaciones. Porque los niños no esperan, pues. El niño, el bebé necesita leche, pañales, la madre necesita darle de comer a sus hijos, el esposo necesita trabajar, especialmente en las economías, podemos decir la nuestra, la guayaquileña, en la costa, donde vivimos del comercio básicamente, e incluso en otras partes del país, se come de lo que se vende. El que no vende, no come. Entonces, hay estos dos enfoques que tienen que manejarse. Pienso que la situación política del presidente sí es comprometida, pero empecemos el trámite. Veamos las cosas cómo van y pues cómo se van defendiendo. Más allá de que la justicia tiene que actuar, porque son cuestiones penales, son cuestiones o son delitos que están tipificados en el ámbito penal y por lo tanto deben ser investigados profundamente por la justicia porque es lo que corresponde, en este caso la fiscalía. Correcto, 9 de la mañana, 39 minutos, lo que usted estaba manifestando, me recuerdo en el libro Libertad Económica, uno de los últimos libros que escribió el doctor Carlos Julio Emanuel, ahí se lo expone con detalle. Bien, mi querido doctor Galo Cabanilla, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, que siga disfrutando allá en la Florida, en Miami, y que felicitarlo que su universidad, no solo la de acá, con un gran campus, sino la universidad allá en los Estados Unidos, y es un orgullo para los ecuatorianos, está realmente en alta competencia. Lo digo porque estuve conversando con la doctora Sonia Valdés, y ella es presidenta del Club de León y también con el presidente de la Cámara de Empresarios, y comentamos sobre este tema de algunos ecuatorianos que están haciendo patria allá en los Estados Unidos. Felicitaciones, mi querido Galo Cabanilla. Muchísimas gracias, John. Sí, efectivamente, acá estamos disfrutamos del trabajo y de lo que hacemos y de los resultados de ello, ¿no? Porque ese es un tema también importante que, bueno, en algún momento lo conversamos, que es la migración y qué políticas apoyan a un migrante, ¿no? Y la educación es una de ellas, porque le da oportunidades, mejores oportunidades laborales y le da también la posibilidad de crecimiento o de constituirse en un agente de cambio a la hora de regresar al país.
Muchísimas gracias por la invitación, mi querido John, mi querido Carlos Julio, un abrazo a la distancia y espero pues podernos ver pronto. Muchas gracias, 9 de la mañana, 41 minutos. Cuando Igualmente. venga, yo sé que no puede venir y se vaya a la carreta, ¿cómo se llama? Versalles, y vaya a estar comiendo ¿cómo es? El rabo encendido, no se olvide también de los amigos, ¿no? 9 de la mañana, 41 minutos. Querido Carlos Julio, yo sé que usted tiene mucho que hacer, pero su opinión es muy valiosa para los oyentes. Su criterio te, ya profundo sobre este tema, tómese el tiempo que usted considere para esta contestación, que quiero hacerle esta pregunta hace muchos días. Aquí la política está jugando a cada quien de acuerdo a sus agendas propias, tanto ejecutivos como asambleístas y los actores políticos, los líderes o con los dueños de los partidos políticos. Bien, cómo sobreviven unos y otros, cómo llegan al poder. La suerte del ecuatoriano, hoy, que no solamente hay una crisis mundial de economía, sino hasta de enfermedades, y Ecuador, pues, muy vulnerable. ¿Cuál cree usted que será realmente la salida del Ecuador? Porque yo no le veo, Carlos Julio. Puede ser que yo sea pesimista, no tenga mi abanico mental no lo tenga muy expandido, pero yo veo aquí que las oportunidades para los jóvenes, para el emprendimiento es muy escasa. La gente que quiere trabajar en los negocios, en los microempresas y las macroempresas están siendo alejados. Conversábamos con René Sánchez. ¿Cómo se cierran? Me di una vuelta el día de ayer, te cuento, por la zona industrial y hay gente que han cerrado sus empresas. Han cerrado empresas grandes. ¿Por qué? Porque le piden, por ejemplo, una empresa de transportación que era de un hijo mío, para ponerte un ejemplo. De esas hay muchas, ¿verdad? Él tenía como 70, 80 camiones, una cantidad igual de empleados y todo, como más de 100 empleados, 100 familias que vivían. Le pedían por cada camión, le pedían después por cada chofer y por último le pedían por él. Tuvo que cerrar y dejar abandonada esas instalaciones donde hay más de 4 o 5 millones de dólares de inversión en totalidad. De eso hay varios, otros en menos instancia que dejan botados sus casas. ¿Cuál ve usted? Usted es un hombre de mucha visión. Usted no solamente es para mí uno de los grandes gurús de la economía, sino un hombre que conoce, que es un estudioso, escribe libros. ¿Cuál cree usted que es el sendero lo que le espera al Ecuador mientras yo veo a los políticos que están en su propia agenda y en su propia página? Bueno, es lamentable lo que ocurre. Yo también conozco algunos casos de empresas que han cerrado y cuyos titulares se han ido ya a Estados Unidos porque no han podido enfrentar esta crítica situación que inclusive involucra pues la seguridad física personal de ellos y de sus familias, porque así son las amenazas. Así es. Yo creo que a grandes males, grandes remedios. El problema es que el gobierno actual no quiere aplicar los remedios. No, el actual olvídese. Pues. Entonces tenemos que pensar en remedios que sí existen y no muy lejos de aquí. Estamos hablando de El Salvador, donde un presidente supo poner las cosas en orden. Tú me preguntabas hace un momento dónde está el riesgo país del Ecuador. Está por orden de 1.600. Efectivamente, hace poco estaba como 1.800. La pregunta no es ese rubro en términos específicos, sino comparativos. ¿Dónde está el riesgo país en Perú? 200. ¿Por qué nosotros tenemos un riesgo país 8 veces más grande que el Perú? O 5 veces más grande que el de Colombia. Vea eso. Porque Colombia y Perú han hecho mejor las cosas. Y tú que conoces Perú y Colombia, y que has estado allá y has departido con sus ciudadanos, tú sabes que no son pues superhombres, ¿no? No, para nada. Venimos de la misma extracción. Somos países mestizos. Fuimos colonizados 500 años por los españoles. Entonces, ¿por qué allí en Perú y por qué al norte en Colombia sí se han resuelto las cosas? Porque la gente finalmente se puso de acuerdo en grandes objetivos nacionales. Y toma el caso del Perú. Ha tenido 6 presidentes en los últimos 4 años.
nosotros hemos tenido 3 presidentes en los últimos 16 años. Si haces la comparación del Perú con Ecuador, a esa tasa Ecuador debió haber tenido en los últimos 16 años 24 presidentes, Claro. y hemos tenido 3. Sin embargo, el riesgo país es 8 veces más que el Perú, porque en el Perú se han hecho mejor las cosas. Se ha manejado las cosas con criterio de ¿A qué eficacia. se debe que no le ha afectado al Perú la parte económica, la parte La parte inestabilidad política? no le afecta, Ajá. porque ellos pueden tener inestabilidad política, pero están completamente de acuerdo en seguir la tónica económica. Por ejemplo, ¿A qué se debe? el gerente del Banco Central del Perú, actual, tiene más de 20 años en el cargo. Nadie lo ha tocado. Ahí está, pues. Pero eso es la estabilidad. Pues, Eso es estabilidad. porque están de acuerdo Lógico. en que hay que seguir una cierta política. Tú mencionaste hace un momento mi libro, es lo que yo señalo en mi libro. Yo comparo al Ecuador con Perú, Colombia y Chile. Sí, yo lo sé. Y vemos dónde están las falencias, qué hacen ellos que nosotros no hacemos. Aquí no hay un Estado de Derecho, no se respetan las sentencias ejecutoriadas, hay inseguridad jurídica. En esos países eso se ha resuelto. Se ha resuelto, así Eso es. se ha resuelto. Entonces, ahí están las respuestas. Esa es la respuesta. Y seguimos ¿Hay nosotros autonomía entre el Banco Central del Perú? 100%. Eso es todo. 100%. Aquí son cajas chicas. Imagínate, cuando yo estuve en el Banco Central de gerente general, yo duré 3 años, porque ahí fue pues una incursión política que hice. Pero durante los 3 años que manejamos el Banco Central, había una completa estabilidad económica en el país. El país crecía. No fueron más. ¿Qué tiempo tuvo de gerente aquí en la regional? 3 y medio. ¿Y en la nacional? 3. Por Luego eso- fueron 6 años y medio. Sí, pero lo que pasa es que el gerente general es el que dicta las políticas. Ya, correcto. Lo que quiero decir es que comparemos nosotros ese caso con el caso del Perú. El mismo gerente del Banco Central por más de 20 años, John. Entonces, Increíble. ahí tienes una respuesta Ahí a está, la pregunta tuya. estabilidad, totalmente de acuerdo. Qué pena que aquí no se... Pero aquí tenemos que... Bueno, usted por lo menos a mí me acaba de dar una esperanza y una tranquilidad. Comparamos con El Salvador. Ya sé que tengo que terminar por el pastor. Tenemos que por El Salvador, pero aquí no tenemos pues un Bukele que esté conectado primeramente con Dios, que esté parado en la ética, en la honestidad, en la moral. Y no es que es suficiente ser rico para no robar, es una falsedad y una mentira, sino que es lo que está sucediendo actualmente. Bueno, no tenemos un Bukele que se haya pronunciado, pero yo creo que Ecuador tiene muchos Bukeles si los dejan ser. Si los dejan ser. Claro, Ahí está la respuesta. claro. Si los dejan ser, porque yo lo que veo que, y en eso le doy la razón a Leonardo, aquí todavía sigue funcionando las componendas y esperamos que esto, por el bien del país, esto comience a desbaratarse. Bien, muchas gracias, doctor Gracias, Emanuel. John y René. Gracias, René Sánchez. Gracias, Jorge León. Y sobre todo, gracias a mis amables oyentes, amigos y amigas invisibles, como decía mi querido y recordado cardiólogo. ¿Sí se acuerda quién era que lo decía eso? Mis amigas y mis amigos invisibles. Ah, sí, claro, claro. Tenía su programa de televisión en Canal 10. Claro. Doctor Manrique. Doctor Manrique, así es. Bien, mi querido René, gracias. A ustedes, nuestros oyentes, mil gracias, señores. Agradecemos a nuestros invitados. Hoy nos acompañaron en paneleando el doctor Eduardo Francolor, analista jurídico y político, profesor universitario. En perfiles políticos estuvo vía telemática el doctor Galo Cabanilla. Agradecemos al ingeniero Leonardo Escobar, al economista Carlos Julio Emanuel y, por supuesto, a nuestro presidente ejecutivo, el doctor John Copiano. Nos despedimos. Mañana volvemos a partir de las 6 en punto con más de Águila Noticias. Buenos días. Renecito. Radio Águila, voces con libertad. Radio